¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de estar de pie y de estar llevando a cabo este servicio. Los que están allá en casa, sean bienvenidos. Los que están aquí listos para adorar a nuestro Dios, también bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y como siempre lo hago, los invito a cada uno de ustedes que nos puedan ver en la transmisión. Ya tenemos nuestros servicios entre semana. Tenemos estudio bíblico los miércoles a las 7 de la tarde y los viernes servicio de oración 6:30 de la tarde. Está cordialmente invitado. Vamos a ser guiados en oración. Al pastor voy a pedir que nos guíe en oración para poder dar inicio a este servicio. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, en esta tu casa. Y, Señor, con el deseo de adorarte, Señor, como es lo que tenemos en nuestro corazón en esta mañana. Y queremos también decirte, Señor, que estamos agradecidos por las bendiciones recibidas durante esta semana. Y, Señor, que en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, Señor, estemos con ese corazón dispuesto para entregarte todo lo que tenemos, Señor, para darte todo lo que tú mereces, para también, Señor, darte la adoración, la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces, tú eres Dios, no hay nadie como tú, Señor. Por eso en esta mañana estamos aquí, porque te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y te agradecemos todo ello, Señor, y pedimos que, Señor, seas tú el que estés con nosotros, el que hables a nuestros corazones, el que trate con cada uno de nosotros también, Señor, en las áreas que necesitamos ser tratados, Señor. Tú nos conoces y sabes todas las cosas. Nada más, Señor, bendice a mi hermano que está frente dirigiendo, Señor, y Señor, sigue usando, sigue con él, Señor, en este ministerio que le tienes también dado, Señor. Gracias una vez más, Señor, y en esta mañana, Señor, queremos ofrecerte nuestra oración. Que no haya nada que lo impida, Señor, sino que tengamos un corazón dispuesto, que tengamos esa libertad, Señor, y que el Espíritu Santo nos guíe precisamente en este tiempo de adoración, pero también de bendición para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y que seas con nuestros hermanos que no están aquí, o los que vengan, Señor, que se unan con nosotros en esta mañana, y Señor, que podamos en esta hora también, Señor, pensar en aquellos que necesitan de ti, Señor. Necesitamos, Señor, de veras clamar, pedir por la necesidad de todos aquellos que no te conocen. Pero aquí estamos, Señor, para que renueves nuestras vidas, Señor, y que también nos des ese deseo y esa pasión por hablar y predicar tu palabra para que otros te conozcan. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos y una vez más gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar 3 preciosos himnos a nuestro Dios y voy a suplicar a que se pongan de pie. Himno 142, Padre, tu palabra es. 288, haz arder mi alma. Y el 152, Señor Jehová. ¿Okay? Traiga
haz arder mi alma. Haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen el error, pero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma, haz arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma por el pecador. Tu pasión yo sienta para trabajar. Llena hoy mi vida con tu santo amor. Seré obediente a tu voluntad. Haz arder mi alma, haz hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma en virtudes hoy, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tu Señor. Hazme un testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma, haz arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma por tu compasión. Señor Jehová, omnipotente Dios. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros riges con poder, oye clemente nuestra
Así dejo el tiempo a mi hermano que entra a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que estén muy contentos en esta mañana. Hayan amanecido gozosos, contentos, porque pues hoy es un día hermoso para venir a alabar el nombre de nuestro Dios. Claro que todos los días son de bendición, ¿no? Porque Dios nos da la oportunidad de despertar, de ir a nuestro trabajo, de estar con nuestra familia y pasarla, pues, un momento bendecido, ¿no? Con nuestros seres queridos, ¿no? Muy bien, hermanos. En esta mañana los quiero invitar a que me acompañen a escudriñar la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Si tiene su Biblia en mano, los invito a que me acompañen a este hermoso pasaje. Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Si lo tienen, los invito a ponerse de pie. Amén. ¿Están listos? Lo leeremos de forma alternada. Empiezo yo con el primer versículo y en el último nos uniremos todos. Amén. La palabra de Dios es así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Unidos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor bendiga su palabra. Quiero pedir al hermano Tanaim, ¿nos puede guiar en palabras de oración para empezar con el servicio? Maravilloso Padre, que moras en los cielos, te damos muchas gracias en estas horas. Gracias por tu presencia, porque sabemos que estás aquí en este lugar, en medio nuestro, Dios, escuchando las alabanzas y la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Permite, Señor, que mi hermano que trae tu palabra, Señor, hable conforme a tu divina voluntad, llénalo de sabiduría y de entendimiento y úngelo, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es así como dejo el tiempo y el espacio al hermano que trae el mensaje en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí en esta mañana para alabar y bendecir su santo nombre. Reciban un saludo pues allá en casa también, como ya nuestro hermano nos decía al inicio, es un gozo estar reunidos en el nombre del Señor, así que reciban un saludo a todos los hermanos que están aquí ya en la iglesia también y sean bendecidos, ese es el deseo de nuestros corazones, también allá en casa con su familia también. Vamos a meditar en la palabra del día de hoy, así que les invitamos para que tengan sus Biblias también abiertas y vamos a meditar en su palabra en esta mañana.
Así que vamos a... Hoy iniciamos una nueva serie, hermanos, de mensajes basados precisamente en el mes que estamos celebrando como iglesias, incluso a nivel nacional, el mes de la Biblia. Y de hecho, la semana pasada hacíamos la invitación y la hacemos o la reiteramos nuevamente esta mañana para que nos unamos como iglesia para compartir la palabra durante todo este mes. Y les decíamos acerca de regalar una Biblia, y algunos hermanos se anotaron. ¿Cuántos hermanos se anotaron, hermana? Creo que son como 9 o 10, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya estamos orando por ustedes, ¿eh? Ya el viernes nos pusimos a orar por los hermanos que van a compartir la palabra. Estamos orando por las personas que ustedes tienen en su corazón, no sabemos quién será, pero ya las pusimos en las manos de Dios para que también el Espíritu Santo toque sus corazones y reciban este mensaje de vida. También les decíamos que es un buen tiempo para iniciar nuestro tiempo devocional. Si usted no lo tiene, le invitamos para que inicie, ¿verdad? Para tener este tiempo con Dios. También tenemos folletos disponibles, tenemos el Evangelio de Juan también en un librito pequeño. También puede llevárselo, lo puede compartir. De muchas formas podemos compartir la palabra durante todo este mes. Así que le invitamos para que lo haga y nos gocemos como cantábamos ahorita, ¿verdad? En estos preciosos himnos que cantamos, que el Señor nos use, que el Señor trabaje en esta obra que tenemos como ministerio de compartir la palabra del Señor. Muy bien, bueno, la serie se titula Dios y su palabra, y el tema de hoy que vamos a ver en base a esta serie es la palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz. Y tomamos en cuenta los textos 12 y 13, que son los que cierran en este pasaje que vimos. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que bendita la palabra del Señor, y es una bendición leerla, meditarla y sobre todo vivirla. Decíamos el viernes, no hay nada que pueda ser un mejor resultado en la vida de todo creyente, el que no solamente lea, medite y estudie la Biblia, sino que la viva. Vivirla, hermanos, es lo mejor, ¿sí? Muy bien. Bueno, en el capítulo 6 de este libro de Hebreos, hay una expresión, y no solamente ahí, sino en dos textos más, donde siempre la expresión es una invitación hacia ir adelante, a la perfección, o sea, alcanzar la madurez espiritual. Y si ustedes se fijaron en el texto que leímos, una palabra predomina en este texto. ¿Puso atención alguien en eso? ¿Qué es la palabra que predomina en este texto que leímos? No, hermano. Es la palabra reposo. ¿Sí? Desde el versículo 1 hasta el 11 predomina esta palabra, la palabra reposo. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en el contexto después del versículo 12 y 13. Del 1 al 11 vemos eso. Y esta carta, hermanos, nos habla y nos dice que algunos de los cristianos judíos que recibieron esta carta, se dice que pudieron haber estado a punto de volver atrás del reposo prometido en Cristo. Así como la época de Moisés, porque hace esta referencia, que dieron la espalda a la tierra prometida porque no creyeron, ¿sí? Se mantuvieron en esa incredulidad y entonces no recibieron esa bendición que estaba prometida. Pero en ambos casos, hermanos, las dificultades del momento presente pudiera haber ensombrecido la realidad de esa promesa de Dios. Pero el pueblo dudó que Dios cumpliese sus promesas.
Cuando ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, en lugar de ponerla en Cristo, porque esto es algo bien interesante, bien importante, tenemos que poner nuestra confianza totalmente en las manos de Dios, ¿sí? No es hacerlo o trabajar en nuestras propias fuerzas, porque no vamos a conseguir nada, ¿sí? Por eso nosotros quizás pudiéramos estar en peligro en este tiempo que nos toca vivir, ¿sí? Y de poder darle la espalda a nuestro Dios en algunas cosas que a veces incurrimos y a veces hacemos, y entonces estamos haciendo a un lado a nuestro Dios, ¿sí? Por eso podemos decir que nuestros esfuerzos no siempre son suficientes, ¿sí? Porque solo Dios puede vernos a través de la fe. Por eso las personas a quienes se dirigió este escrito de Hebreos, ¿sí?, no estaban creciendo espiritualmente hablando, ¿sí? El capítulo 5, del 11 al 14, vemos esta referencia, porque andaban en un estado de segunda infancia, todavía dudando y teniendo problemas en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había hablado en la palabra, pero ellos no eran fieles, no estaban siendo obedientes. También descuidaban la instrucción de Dios y se alejaban de su bendición. Entonces esto traía como consecuencia el que no estuviesen descansando, no estuviesen en paz, no estuviesen en ese descanso, en ese reposo que debe de haber, porque hay mucha referencia en cuanto a la palabra reposo, ¿no? Pero lo que pudiéramos considerar en esta mañana y tomar en cuenta es que si somos cristianos, hermanos, aunque nuestros hermanos nos decían en la escuela dominical, pudiéramos estar pasando por muchas situaciones difíciles y críticas, pero cuando estamos en Cristo, hermanos, tenemos paz, tenemos descanso, tenemos la presencia del Señor con nosotros, y eso nos debe de ayudar a amortiguar o a prevalecer dentro de esos tiempos de angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Por eso menciono esto a manera de introducción, porque aquí cuando vemos estas palabras, el escritor está procurando animar para que ellos avancen en sus vidas espirituales. Y está mostrándoles que en Cristo hay bendiciones mejores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo es quien nos puede dar lo que nosotros necesitamos, porque de hecho aquí mismo en esta carta dice que Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Quien la firma, quien la mantiene, quien nos ayuda, ¿sí?, a través de su Espíritu Santo, como estamos viendo en el estudio los viernes, para que esto sea posible en nuestras vidas. Y también aquí vemos en este libro que presenta la fe y la vida cristianas como superiores al judaísmo, porque en aquel tiempo el judaísmo era algo que prevalecía y algo que era como una institución a la cual que cualquiera que estuviese adherido pues era prácticamente una persona realizada o tenía todo lo suficiente para sentirse nacionalmente hablando o también generacionalmente entendiendo que pues tenían a Dios y Dios estaba con ellos, y entonces era todo eso lo que había dentro de todo ese formato de vida en aquel tiempo. Y sobre todo el sistema religioso pues era lo que predominaba ahí. Pero aquí en este libro hace mucho énfasis en que Cristo es superior a todo eso, ¿sí? Es superior a todo eso. Que el sacerdocio es superior al de Aarón, porque recordemos que el sistema de sacrificios, el templo, los sacerdotes, era todo esto parte de una forma de poderse acercar a Dios, ¿sí? Por eso podemos decir en esta mañana que la palabra de Dios, mis amados hermanos, necesita ser aceptada como revelación de la autoridad de Dios para que opere cambios verdaderos en la vida del que la estudia, pero también del que la vive, ¿sí? De manera que lleguemos al punto de gozar de ese reposo intelectual en la verdad de Dios, ¿sí? Que nuestro pensamiento esté lleno de la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Que ese sea nuestro reposo real, ¿sí? Ese reposo de conciencia en el perdón de Dios. Yo he dicho y he marcado mucho esto. Tenemos que entender que hemos sido perdonados. El Señor nos ha perdonado completamente. Nos ha restaurado, nos ha sanado, nos ha dado vida eterna. Estamos completos en Cristo, ¿sí? Y tener eso en el corazón, hermanos,
nos da reposo, pero también ese reposo en nuestros corazones, hermanos, en que el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia. ¿Sí? Porque a pesar de lo que somos, Dios nos sigue amando. Y es lo extraordinario. ¿Sí? Así que entonces, de hecho, en el capítulo 9 empieza diciendo, en el versículo 9, empieza diciendo una cosa muy importante acerca de lo que tenemos que hacer. Dice, procuremos, ¿sí? Y procurar significa poner diligencia en las cosas, ¿sí? De manera que nos esforcemos con diligencia en entrar en ese reposo. Y poner diligencia, hermanos, es exactamente lo opuesto a ¿qué? A deslizarse, a ceder, a retroceder, a caer en una situación que no debe de ser en la vida del creyente. Por eso el apóstol Pedro exhorta bastante fuerte y bastante en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 12. Si quieren anotarlos, pues, los voy a leer quizás hasta el último. Y capítulo 3, del 11 al 18. Y él exhorta ahí 3 veces a los hermanos a que sean diligentes. Y si no somos diligentes, creo que vamos a estar repitiendo el fracaso del pueblo de Israel y quizá no entraremos en el reposo prometido y en la herencia que Dios nos ha prometido. Así que déjeme decirle también esto, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de victoria en la vida cristiana. Estamos hablando de victoria porque somos salvos ya en Cristo. Ya nos ha salvado. Eso no cambia, no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Es la seguridad que tenemos como creyentes de haber puesto nuestra fe en Cristo y hemos sido salvos y eso no cambia. Pero la vida cristiana, hermanos, tiene todos sus altibajos. Entonces necesitamos entender que ahí necesitamos caminar, ¿sí? En base a la dirección que tenemos en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el secreto para entrar en ese reposo, hermanos? Bueno, la palabra de Dios aquí en Hebreos 4, versículos 12 y 13, que hemos leído, es la respuesta a nuestra condición espiritual, ¿sí? Porque si permitimos que la palabra de Dios nos juzgue, nos revele nuestros corazones, déjeme decirle que no vamos a fracasar, ¿sí? Porque entonces tendremos la bendición de poder entrar, de estar y poder entrar en ese reposo que el Señor nos ofrece y sobre todo la bendición de vivir la vida en Cristo. Así que entonces, en primer lugar, tenemos que la palabra, dice el texto, es que viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Nos dice entonces que si la palabra de Dios es viva, hermanos, ¿qué entendemos por esto? Pues, hermanos, de que la palabra de Dios es viviente, ¿sí? No es letra muerta. Decíamos el viernes también en cuanto al estudio de la inspiración del Espíritu Santo en la palabra de Dios, cómo el Señor exhaló, dio de sí mismo, inspirando, usando a los hombres y en los diferentes tiempos, diferentes épocas, a todos aquellos para que pudiesen ellos ser los que plasmaran y recopilaran esta palabra que Dios quería que tuviésemos nosotros el día de hoy. Por eso podemos decir que esta palabra es viva porque viene de Dios. Y Dios vive, Dios no está muerto, Dios está entre nosotros. Por eso la palabra no es letra muerta. La Biblia es más que mera literatura porque se dice mucho de la palabra de Dios. De hecho es un libro extraordinario para muchos, ¿sí? En todo lugar y en todo tiempo, lleno de muchos contenidos extraordinarios, hablando literalmente de literatura, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es que es el medio por el cual Dios provee, hermanos, vida para quien busca en ella su alimento espiritual. Yo no sé cuál sea su experiencia en su tiempo devocional, pero hermanos, ahí debemos encontrar vida para que los cambios se operen en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, ¿sí? Debe estar pasando algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, no es simplemente la colección de palabras suyas ni un medio de comunicar ideas, ¿sí? Aquí dice la palabra que es viva. Esto nos habla de que es viviente, de que cambia, que es dinámica en su obrar en cada uno de nosotros.
Y así como vemos a los médicos que usan de una forma extraordinaria ese bisturí para operar, ¿sí? Es así como la palabra también llega a un momento a nuestras vidas para hacer aquello que es necesario realizar para que entonces haya salud y haya vida también en nuestras vidas. Porque dice ahí que penetra la médula de nuestra moral, ¿sí? Y déjenme decirle que en este tiempo, hermanos, hablando de moral, hermanos, el mundo está por los suelos. Entonces, hay mucha contaminación, hay mucha fuerza de información en esto, hay muchas cosas que están afectando todo esto, ¿sí? En la vida de toda persona. Por eso dice que la palabra entra hasta este aspecto de nuestra moral, de nuestra vida espiritual también, y dice que discierne lo que está dentro de nosotros. Y esto habla de lo bueno y lo malo. Lo que hay bueno en nosotros y lo que hay malo también en nosotros, ¿sí? Por eso no solamente debemos oír la palabra, hermanos, sino también debemos permitir que moldee nuestras vidas. Que vaya realizando las cosas que se necesitan hacer en cada uno de nosotros. Pero también nos dice que es eficaz, ¿sí? Y hay sinónimos que nos hablan mucho de esto. Es enérgica, es dinámica, ¿sí? Por eso la relación de todo aquel que lee la palabra del Señor debe ser una situación de actividad constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, de Dios debe afectar todo lo que soy. No puede ser que estemos leyendo la Biblia y no esté pasando nada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si la estamos entendiendo, ¿sí? Debe afectar mi mente. Porque nosotros pensamos, nosotros tenemos muchas cosas ahí en la mente. Yo no sé qué tenga usted en su mente, ni que guarde ahí su ¿cómo le llaman? Lo que es la memoria. ¿O cómo se llama? Memoria. ¿Y qué más dice ahí? Yo no sé, en su disco, yo no sé qué tenga en su disco duro, ¿verdad? Pero, hermanos, hay muchas cosas ahí, ¿sí? Y como decía Lutero, ¿no? En una ocasión, hay tantas cosas que andan por ahí, dice, y él dijo en una ocasión, dice, pues puede haber tantas cosas ahí, es como las aves que pueden estar ahí, dice, y pueden andar de arriba y para abajo, por todos lados, dice, pero yo puedo hacer algo, dice, yo no debo dejar que hagan nido sobre mi cabeza, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos lugar a la palabra en nuestra mente, hermanos, entonces no hay nada que pueda afectar, ¿sí? En mi mente lo que yo debo de tener. Y decíamos también entre semanas en el estudio que en la prueba que el Señor tuvo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, dice el texto que fue lleno del Espíritu Santo y entonces fue llevado al desierto para tener ese enfrentamiento con Satanás. Y decíamos que él fue lleno del Espíritu Santo, y hablar de llenura del Espíritu Santo es decir que no había un espacio, no había un lugar ni siquiera pequeño en la mente del Señor para que hubiese lugar a los argumentos del enemigo que le presentó en todo momento, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Tan es así que entonces la expresión de esto es el que él hablaba de la palabra y decía, pues la palabra de Dios dice esto. ¿Sí? Entonces, no había lugar en su mente para nada, ¿sí? Entonces, si leemos la palabra, entonces debe afectar, hermanos, mi mente, mis emociones. Hermanos, en cuanto a emociones somos bien, no sé, bien diferentes en cuanto a esto, ¿no? A veces estamos enojados, a veces estamos alegres, a veces estamos, ahora sí que, ¿cómo se dice por ahí? De genio, a veces estamos, hay otras expresiones por ahí que a veces estamos que no nos calienta ni el sol, ¿no? Como dicen por ahí también. Pero hermanos, debe afectar mis emociones, ¿sí? Debe afectar mi voluntad. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos tomar decisiones y queremos ejercer nuestra voluntad en las cosas que queremos hacer y no le damos lugar al Señor? No pedimos consejo, no pedimos dirección para que nos dé la mejor respuesta para entonces elegir de la mejor manera. Por eso otras imágenes que también la Biblia nos menciona, hermanos, para ilustrar la eficacia, es lo que nos dice Santiago en capítulo 1, versículos 23 y 25, cuando dice, porque si alguno, dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, que dice, bienaventurado en lo que hace. Entonces debe afectar también mi voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Santiago está diciendo que nos muestra esa forma del espejo para indicar que la Biblia me da a conocer que mis errores, donde tengo que enmendar algunas cosas para que entonces las cosas funcionen mejor. Pero también se nos dice que es fuego devorador, y esto nos dice que significa ejercer una función purificadora o de limpieza. Necesitamos que Dios limpie nuestras vidas, ¿sí? Yo todavía le he dicho muchas veces al Señor, sáname, límpiame más y más de mi maldad. Señor, quita todo aquello que estorbe mi relación contigo, ¿sí? Entonces, debe ser así como ese martillo que quebrante el orgullo y la autosuficiencia. ¿Cuántas veces nos levantamos en ese formato de orgullo y todavía queremos ser más importantes, queremos ser los únicos, queremos ser los primeros todo el tiempo, ¿sí? Por eso Jeremías dice algo bien importante en 23:29 cuando dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Cuando dejamos que la palabra, hermanos, cumpla su propósito, entonces vamos a ver los cambios verdaderos que pueden suceder en nuestras vidas, ¿sí? O sea, podemos decir entonces, o resumiendo en este primer punto, que la Biblia produce verdaderos cambios en quienes se someten humildemente a ella. Cuando hagamos esto, hermanos, entonces vamos a tener muchas bendiciones de nuestro Dios. En segundo lugar, la palabra es contundente. Dice el texto en la segunda parte, ¿sí? Dice así. Dice, y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser. Esta versión en la que estoy leyendo otra versión, ¿eh? Sé que ahí está el texto diferente. Dice, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Penetra tiene como sinónimo traspasar, taladrar, atravesar, acribillar, cortar. Es así como la palabra lleva a cabo ese obrar. ¿Por qué? Porque nos habla de que la Biblia es contundente, destruye todo aquello que estorba la acción del Espíritu Santo. Y decíamos en el estudio que estamos teniendo, ¿cuántas veces lo contristamos? Lo opacamos, no lo obedecemos, no nos dejamos guiar, ¿sí? Y el Espíritu Santo quiere hacer más con nosotros, pero a veces nosotros, hermanos, no dejamos que la palabra, ¿sí? Ejerza esa función, ¿sí? Y entonces, esta tarea destructora, hermanos, es necesaria antes de la edificación. Necesitamos que Dios quite aquello, ¿sí? Que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y realmente cambie las cosas que tenemos ahí, que nos están afectando bastante, ¿sí? O sea, nos habla de esa forma de llegar hasta lo más recóndito, ¿sí? Hasta donde es desconocido incluso para nosotros mismos. Entonces, cuando la palabra de Dios lleva a cabo esta acción, entonces, hermanos, pueden suceder cosas diferentes. Mire, ahí en Hechos 5:33 dice así, cuando habla de que penetra hasta el corazón, ¿sí? Dice que los miembros del consejo perdieron los estribos al oír esto y querían matarlos. Este fue el caso cuando estaban hablando frente a los oficiales, el apóstol Pedro, cuando les dijeron que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron pues que es más importante obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Y entonces al estar ellos argumentando todo lo que estaban diciendo, dice que ellos no pudieron resistir, no pudieron soportar el argumento que se estaba dando, y dice que ellos perdieron los estribos, ¿sí?
al oír todo lo que estaban diciendo, dice, y querían matarlos. ¿Sí? Hay gente que no soporta, ¿sí?, lo que la palabra hace cuando llega a tocar lo más importante del corazón del hombre. ¿Se acuerdan de Esteban? Otro apóstol también que lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Cuando él estaba hablando, también cuando estaba testificando, ¿sí?, estaba también testificando ante aquellos dirigentes, y dice que cuando ellos estaban escuchando estas palabras, dice, desataron su cólera, ¿sí?, y se recomían de rabia contra Esteban por lo que estaba diciendo. Entonces vean lo que la palabra hace cuando reclama la realidad del corazón de una persona que no tiene a Cristo, que no, en aquel tiempo eran sacerdotes, eran líderes religiosos, y se suponía que tenían el conocimiento de Dios como para poder entender lo que se estaba diciendo, mas sin embargo, no pudieron contra ese argumento que se estaba diciendo, y entonces vemos cómo la palabra en su contundencia, ¿sí?, penetra a veces hasta el corazón, hasta llevarnos hasta donde Dios quiere, para que entonces retomemos el camino. Por eso podemos decir que la Biblia es el juez de los sentimientos, o sea, de las intenciones. Porque actúa al nivel de la mente y también de mis afectos y de mi voluntad. Cuando dejamos que esto sea posible, ¿sí?, entonces vamos a entender cuando esta discierne, como dice el texto, ¿sí?, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque juzga nuestro interior, ¿sí?, y nos muestra cómo estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que se pueda ocultar delante de Él. Él nos conoce perfectamente, a ti y a mí. ¿Sí? Pero cuando dejamos que la palabra haga algo en nosotros, entonces, hermanos, va a ser mucha bendición. Por eso podemos decir que somos dados a no escuchar ni a prestar atención a la palabra de Dios. Y a veces nos privamos de la bendición, hermanos, de Dios en nuestras vidas, porque Él espera que maduremos, ¿sí?, que maduremos espiritualmente. Pero como decía al principio, esto requiere ¿qué? Diligencia. Esto requiere ese interés, ¿sí? Por eso, como creyentes, necesitamos aplicar con fidelidad la palabra de Dios a nuestras vidas y que ésta haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? En tercer lugar, también podemos decir que la palabra todo lo juzga. ¿Sí? Y nos dice el versículo 13 que leímos, y no hay cosa creada. Dice, ninguna criatura se le oculta a Dios. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel ante quien debemos rendir cuentas. Esto me dice entonces que nada puede ocultarse, dice el texto, de Dios. Nada. Esto me dice que Él ve todo lo que hacemos. Y también tiene conocimiento de todo lo que pensamos. Y aun cuando estemos pasando por alto su presencia, déjeme decirle que Él está ahí. Porque a veces actuamos, hermanos, como si Dios no estuviera con nosotros. ¿Sí? Pensamos que lo que yo estoy haciendo está bien y es lo correcto, y como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera ahí. Por eso, hay veces que pasamos por alto su presencia, pero nos olvidamos de muy importante: Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está ahí. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, nos olvidamos que Él nos sigue viendo. Él nos sigue mirando. ¿Cuántas veces pensamos que nadie nos mira o estamos haciendo algo ahí en lo oscuro, en lo privado? Pero hermanos, Él nos ve. No podemos tener secretos para Dios. Pero es importante saber, hermanos, fíjense bien, le voy a decir esto y tómenlo bien en cuenta. Es consolador saber que aunque nos conoce íntimamente, hermanos, nos sigue amando. Eso es lo grandioso del Dios que tenemos.
que aunque nos conoce y sabe cómo somos y cómo actuamos y lo que decimos y no decimos, lo que creemos que está bien o no está bien, pero aún así dice la palabra que Dios nos sigue amando. Pero sí es importante, como decía en alguna ocasión también, yo no sé si usted lo hace, yo lo hago también, yo sí lo hago también, porque necesito hacerlo. Yo le rindo cuentas a Dios todos los días, por la tarde, en la noche. Le rindo cuentas. Si hice algo bien, Señor, te doy gracias porque me permites. Si hice algo mal, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Sí? Rendimos cuentas. Y si la palabra de Dios, como dice aquí el texto, todo lo descubre, entonces es evidente que Dios mismo tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, es imposible que para nosotros tratemos de esconder nuestros pecados, nuestros motivos, ahí en un rincón del corazón. Y nos olvidamos que Dios sabe todo eso. Él ve todo. Y dice la palabra que hasta la oscuridad, fíjense bien, es para Él como la luz. Y si lo duda, vea el Salmo 139, versículo 12. Salmo 139, versículo 12. Ahí nos dice claramente que Él ve todo y hasta la oscuridad es para Él como la luz. Porque Dios está en todas partes. Además, otra cosa también podemos decir, hermanos, que el pasado, el presente y aún el futuro son una misma cosa para el Señor. Y aunque nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, déjeme decirle que la palabra de Dios me dice que Dios, hermanos, mora en la eternidad y trasciende todo lo que ha hecho en su creación. Y con esto quiero decir, hermanos, que cuando nos habla de estas maravillas de su creación, cuando Él creó todo lo que existe, puso todo en su lugar, pero también creó a ese pequeño insecto o a esa pequeña arañita, a ese gusanito, para que también, ¿sí?, pueda hacer todo lo que hacen estos pequeños animales. ¿Sí? Ahora, si Él ve todo esto y Él está atento y dio su lugar y dio su punto exacto de función a cada cosa, hermanos, ¿no conocerá los motivos ocultos del hombre? Claro que sí. Incluso dice la palabra que antes de que hablemos, Él ya conoce lo que vamos a decir, ¿verdad? Dios ya lo sabe. Y si permanecemos incluso en silencio, dice que Él discierne todo. Y si nadie se oculta a los ojos de Dios, hermanos, puesto que como nos dice la palabra, Él es luz, déjeme decirle que no hay nada oscuro, ¿sí?, para Él en su presencia. Por eso hablar de rendir cuentas, porque nos dice que lo haremos en algún momento dado, cuando llegue ese tiempo, que como todo está descubierto a los ojos de Él, dice que hemos de dar cuenta en algún momento dado. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque los libros serán examinados. Como alguien dice ahí, el video será puesto, ¿sí? Todas las facturas estarán ahí, todos los pagos, los recibos serán entregados. ¿Para qué? Para ser revisados y entonces vamos a rendir cuentas de todo. ¿Sí? En aquel tiempo, como dice la palabra también allí en Apocalipsis capítulo 6, 16, es algo que también nos debe hacer comprender cuando la Biblia nos dice acerca de que si Dios todo lo sabe y todo lo conoce y tendremos que dar cuentas. Dice que en Apocalipsis 6, 16 dice: caed sobre nosotros y ocultadnos del rostro de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. Habrá muchos que pedirán a las montañas y a las rocas que les cubran, que les tapen, porque no podrán resistir el estar ante la presencia de Dios. Y con esto queremos decir también que es tiempo que permitamos que la palabra cumpla su propósito.
Y la palabra de Dios es viva y eficaz, como decíamos al principio, es contundente, pero también es palabra que nos exhorta para que tomemos en tiempo esa invitación que nos hace Dios de estar con Él, de acercarnos a Él, de estar en unión con Él. Por eso la fe que nos trae la paz y el descanso con Dios, hermanos, tiene su fuente en la palabra del Señor. La palabra de Dios debe echar profundas raíces en nosotros para que podamos tener esa luz en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en los deseos más íntimos que tengamos, en todo lo profundo de nuestro ser. Debemos entonces confiar en ¿qué? En la palabra, confiar en sus promesas y sobre todo en lo que ésta ofrece. Porque dice la palabra ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, descanso, ¿sí? Vida nueva, restauración, cambios verdaderos, ¿sí? Y sobre todo Mateo 11:28, cuando nos dice también 11:28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, si todo creyente deja que la palabra de Dios sea como una semilla que cae en buena tierra, porque eso es lo que encontramos en la parábola del sembrador, cuando la palabra cae en buena tierra, quiere decir que si cae en la disposición plena del hombre para recibirla y que ésta cumpla su propósito, será como semilla que fructifique y entonces, hermanos, habrá verdadero fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo va a cambiar. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, como dice en ella, es viva y eficaz, es contundente porque todo lo escudriña, pero también esa palabra que todo lo juzga, todo lo juzga. ¿Por qué? Porque habrá ese momento en que vamos a rendir cuentas y entonces será un momento inevitable, pero hoy lo podemos cambiar si nos ponemos en las manos de Dios. Y termino con esto, hermanos, con lo que nos dice el desafío del día de hoy. Vamos a leerlo y con esto terminamos. ¿Sí? Señor, te doy gracias por tu palabra, la cual prueba ser poderosa, viva, eficaz y perfecta. Ayúdame para leerla y vivirla, para que mi vida cambie. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, lo que nos dices en ella. Aquel tu pueblo en el pasado, Señor, pasó por esa experiencia, Señor, negativa en cuanto a su conducta, en cuanto a su tendencia, en cuanto a dejarse llevar y arrastrar por la idolatría y por tantas cosas, donde ellos pusieron su confianza de vida, Señor. Y no alcanzaron esa bendición. Las puertas se cerraron, no llegaron al destino prometido, Señor. Estos hermanos en el pasado también, como escuchamos en esta carta a los hebreos, Señor, también fueron hermanos que estaban expuestos, estaban trastabillando, estaban dejando diluir esa realidad de tu presencia en sus vidas. Estaban dejándose arrastrar, dejándose llevar. Y creo que en nuestros días, Señor, también las cosas están pasando de la misma manera. Hay tanta influencia, hay tanta información, hay tantas malas conductas, hay tantos intereses, hay tantas cosas que afectan y perturban nuestra vida. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, guiados por tu Espíritu Santo, a mantenernos fieles. Señor, a ser diligentes en la lectura de tu palabra, alimentarnos, Señor, porque es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Señor, pedimos que haya ese interés en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, en alimentarnos correctamente de la palabra, Señor, para ser mejores creyentes, ser mejores hijos tuyos, pero también ser la influencia que se necesita en este tiempo, en esta nuestra sociedad, para que, Señor, las personas conozcan que es posible vivir una vida diferente, que hagamos la diferencia, Señor, de vida, y que sepan, Señor, que en nosotros se está operando algo cada día, porque cada día, Señor, te buscamos, cada día estamos contigo, cada día leemos tu palabra. Señor, permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Señor, no nos dejes de tu mano, tú sabes que te necesitamos, Señor. Ayúdanos a perseverar y a seguir adelante, Señor,
en esta preciosa tarea. Y como cantábamos al principio, con el fin y el propósito de proclamar tu palabra, de ser instrumentos en tus manos para cumplir el propósito de nuestras vidas, pero también tener vidas saludables, vidas sanas, vidas que tengan un propósito bien claro, vidas que entiendan el por qué vivir con Cristo, el por qué vivir una vida diferente. Señor, nos ponemos en tus manos, y a los que están en casa también los ponemos en tus manos. Señor, bendice sus vidas, a las familias que no están con nosotros también sé con ellos, Señor, y ayúdanos a crecer, a madurar, a desarrollar, Señor, nuestra vida espiritual también. Gracias una vez más por todo, Señor, y nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.